Bienvenidos a AutoCAD Liberado, tu canal de tutoriales en línea sobre AutoCAD. Este software es uno de los más utilizados en el mundo y estamos aquí para ayudarte a aprenderlo desde cero. En este canal cubriremos todo, desde los primeros pasos hasta técnicas avanzadas y personalizaciones. En esta primera parte conocerás el menú de la pantalla de inicio y aprenderás a abrir un archivo de dibujo existente. Aprenderás a acceder a dibujos de muestra y crear un conjunto de planos. También cubriremos el menú nuevo, donde aprenderás sobre las plantillas recientes y cómo crear un archivo de dibujo nuevo, así como una breve explicación del resto de herramientas en la pantalla de inicio. Aprenderás sobre el menú de aplicaciones, la barra de acceso rápido, la cinta de opciones, la ventana de línea de comandos, la barra de estado y otros componentes clave de AutoCAD. También cubriremos el proceso de inicio de un nuevo archivo de dibujo desde cero, bien sea utilizando una plantilla o un asistente. Aprenderás cómo cambiar el color del tema y del fondo de tu dibujo y cómo personalizar los espacios de trabajo. Finalmente cubriremos temas importantes como guardar, abrir y compartir archivos de dibujo. Así que si estás listo para aprender AutoCAD, suscríbete ahora para no perderte ningún tutorial. Ok, asumiendo que tienes instalado el programa en tu computadora, simplemente dale doble clic al icono de AutoCAD ubicado en tu escritorio. Si es la primera vez que usas AutoCAD, después de la instalación aparecerá una ventana de inicio de sesión. Ingresa tu correo electrónico y hace clic en el botón siguiente. Luego ingresa tu contraseña y hace clic en iniciar sesión. Ahora verás la pestaña de inicio que se muestra por defecto al ejecutar el programa y proporciona acceso fácil a una amplia variedad de acciones iniciales, incluyendo el acceso a los archivos de plantilla de dibujo, los conjuntos de planos abiertos recientemente y las opciones en línea y de aprendizaje. Veamos qué información contiene esta pestaña. Si mueves el cursor justo debajo de la pestaña inicio, te encontrarás con este par de botones y ambos tienen un menú desplegable. Por ejemplo, en el menú abrir podemos ver que tenemos la opción de abrir un archivo de dibujo existente, donde simplemente hace clic en la herramienta abrir y aparecerá el cuadro de diálogo seleccionar archivo, donde puedes buscar la ubicación donde se guarda el archivo que necesitas. Una vez que hayas localizado el archivo, simplemente la seleccionas y haces clic en el botón abrir, y así el archivo de dibujo seleccionado se abrirá y estará listo para editar en AutoCAD. Este mismo menú abrir nos permite abrir un conjunto de planos. Un conjunto de planos es una recopilación organizada de planos de varios archivos de dibujo para facilitar su gestión. Esta característica es muy útil para proyectos grandes, ya que permite gestionar, transferir, imprimir y archivar muchos planos como una unidad. Si le das clic, se abrirá un cuadro de diálogo mostrando la lista de todos los conjuntos de planos que tengas archivados. Si no tienes ningún conjunto de planos existente, solo te va a aparecer una carpeta vacía llamada conjunto de planos. Finalmente, el menú abrir te permite acceder a dibujos de muestra. Dibujos de muestra que están instalados en AutoCAD. Selecciona la opción explorar dibujos de muestra en el menú desplegable y esto va a abrir el cuadro de diálogo seleccionar archivo. Luego ve a la carpeta muestra y selecciona la subcarpeta que contiene el dibujo que deseas abrir. Una vez que hayas encontrado el archivo, simplemente haz clic en el botón abrir. Vamos a abrir uno de muestra arquitectónico. Navega hacia la carpeta muestra, luego selecciona la subcarpeta arquitectura y finalmente selecciona el archivo de dibujo arquitectónico de muestra. Siguiendo estos sencillos pasos tendrás acceso a una variedad de dibujos que pueden ayudarte a aprender y a mejorar tus habilidades con AutoCAD. Vamos ahora con el menú nuevo. En este menú puedes crear un archivo para un nuevo dibujo a partir de una plantilla. Veamos qué contiene. Tenemos la opción de plantillas recientes. Si despliegas el menú, lo primero que te aparece es la lista de las plantillas recientemente usadas. Por otro lado, sin necesidad de abrir el menú desplegable, al hacer clic sobre nuevo, se carga de manera predeterminada la plantilla ACAD.dwt
y se abre una nueva pestaña con un archivo llamado Dibujo 1. Veamos esta opción Examinar plantillas. Acabamos de ver que la plantilla predeterminada que se utiliza para iniciar un nuevo archivo de dibujo es la plantilla ACAD.dwt. Sin embargo, tienes la opción de elegir entre otras plantillas disponibles. Para acceder a estas plantillas, haz clic en el menú desplegable nuevo y notarás que al final de la lista, después de las plantillas recientemente abiertas, hay una opción llamada Examinar plantillas, donde puedes ver una lista de todas las plantillas de dibujo disponibles. Simplemente selecciona la plantilla que deseas utilizar y haz clic en el botón Abrir. También puedes obtener más plantillas en línea. Justo debajo de la opción Examinar plantillas, tenemos la opción para obtener más plantillas en línea. Al hacer clic en ella, te llevará a la página de AutoCAD, donde podrás descargar fácilmente las plantillas de dibujo que estén disponibles. Veamos la opción de Crear conjunto de planos. Esta es la última opción que nos muestra el menú nuevo. Esta opción la vamos a estudiar en detalle en este mismo video, pero después que veamos la interfaz de usuario y las barras de herramientas. Por ahora terminemos con las opciones que nos faltan de la pantalla de inicio. Si continuamos aquí debajo del menú nuevo, tenemos ahora la opción Reciente o la subpestaña Reciente. En esta opción podrás ver los últimos documentos utilizados. También puedes bloquear documentos para conservarlos en lista. Simplemente haces clic en este pin y el documento quedará bloqueado y se mostrará en la parte superior de la lista hasta que lo desbloquees. También puedes elegir entre las opciones de visualización de imagen y texto o de solo texto. Tenemos la opción Autodesk Docs, que esta te permite abrir y guardar archivos en las unidades conectadas. Para eso deberás tener Desktop Connector instalado en tu PC para acceder a las unidades conectadas en Autodesk Docs. Este Desktop Connector es un servicio de escritorio que integra un origen de datos de Autodesk con tu carpeta del escritorio y la estructura de archivos. Tenemos este botón para aprendizaje o subpestaña, que es una gran herramienta para usuarios que buscan mejorar sus habilidades y conocimientos. Esta función te brinda acceso a una amplia gama de recursos útiles, sugerencias y tutoriales en video. Veamos la opción Conectar. Esta sección Conectar está ubicada en el lado derecho de la pantalla de inicio en AutoCAD. Es donde puedes iniciar sesión en tu cuenta de Autodesk para acceder a varios servicios en línea. Esta sección también tiene un formulario donde puedes dar tu opinión o dejar una retroalimentación sobre tu experiencia con el uso del software. Ahora que estamos familiarizados con la pestaña o ficha inicio, queremos iniciar un archivo de dibujo nuevo. Iniciar un nuevo archivo de dibujo en AutoCAD es simple y directo. Hay algunas maneras de hacerlo. Puedes hacer clic en la herramienta Nuevo, aquí en esta pantalla de inicio. Puedes hacer clic en el signo más que está junto a la pestaña Inicio. También puedes hacer clic en la herramienta Nuevo, pero en la barra de herramientas de acceso rápido. Y si te das cuenta, verás que cuando hagas clic en cualquiera de estas opciones aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla. En este cuadro de diálogo puedes elegir entre las plantillas de dibujo ACAD DWT y ACAD 3D DWT. La plantilla ACAD.dwt se utiliza para iniciar un entorno de dibujo en 2D, mientras que la otra se utiliza para un entorno 3D, la ACAD 3D.dwt. Una vez que hayas seleccionado tu plantilla, haz clic en el botón Abrir para comenzar tu nuevo dibujo. También puedes iniciar un nuevo archivo de dibujo sin una plantilla de dibujo desde cero. Pero fíjate que en todas las opciones que tienes para abrir un archivo nuevo, solo nos aparece el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla. ¿Por qué pasa esto? Esta pregunta la vamos a responder más adelante, en este mismo video,
después que estudiemos un poco la interfaz de usuario y las diferentes barras de herramientas. Mientras vamos a trabajar con varios componentes de un dibujo. Ahora que tienes claro cómo comenzar un nuevo dibujo, vamos a darle un vistazo a la interfaz. Notarás que hay varios componentes con los que trabajarás, como el menú de la aplicación, la barra de herramientas de acceso rápido, la cinta de opciones, el View Cube, la ventana de línea de comando, la barra de navegación y la barra de estado. Vamos a comenzar con el menú de aplicaciones. El menú de aplicaciones es una herramienta útil que te ayuda a acceder a las funciones más utilizadas en AutoCAD, como crear nuevos dibujos, abrir los existentes, guardar, exportar e imprimir. Para acceder a él, simplemente haz clic en el icono rojo de AutoCAD ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Barra de herramientas de acceso rápido. La barra de herramientas de acceso rápido se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla, justo al lado del menú de aplicaciones, y contiene herramientas de uso frecuente como nuevo, abrir, guardar, guardar como, trazar, deshacer, rehacer y compartir dibujo. También puedes personalizar esta barra de herramientas agregando o eliminando herramientas. Para agregar una herramienta a la barra de acceso rápido, haz clic con el botón derecho en un icono de la barra y selecciona personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Esto abrirá la ventana personalizar interfaz de usuario, que muestra una lista de todas las herramientas y comandos disponibles. Arrastra y suelta la herramienta que deseas agregar a la barra de herramientas de acceso rápido o mantén presionada la tecla Control mientras seleccionas varias herramientas a la vez. Una vez que hayas agregado la herramienta seleccionada, haz clic en Aceptar para salir de la ventana Personalizar interfaz de usuario. Para eliminar una herramienta, haz clic con el botón derecho en la herramienta y selecciona Eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido. Ten en cuenta que siempre puedes agregar o eliminar herramientas para personalizar la barra según tus necesidades específicas. Veamos ahora la cinta de opciones. Esta es una barra de herramientas que tiene diferentes pestañas, tales como Inicio, Insertar, Anotar, y cada pestaña tiene un conjunto de herramientas que están relacionadas entre sí. Veamos la primera pestaña, Dibujar. Encontrarás herramientas para crear líneas, arcos, rectángulos, hasta herramientas para crear una dona o una arandela. En este mismo panel hay una herramienta que te será muy útil cuando trabajes con planos que tienen varias revisiones. Es la nube de revisión. Cuando se genera una nueva revisión de un plano, es porque en el proyecto han ocurrido modificaciones, ampliaciones o cambios que implican eliminar algo. Estas revisiones pueden ocurrir antes de ejecutar el proyecto, durante la ejecución o inclusive años después. Por eso, en la última revisión de un plano, normalmente van a ver estas nubes que nos ayudan a identificar rápidamente dónde se están generando los cambios. Si pasamos a la pestaña Modificar, encontrarás herramientas para editar objetos tales como mover, copiar, rotar, espejo. Podrás crear arreglos rectangulares o circulares, los cuales son muy útiles para crear patrones. Hay herramientas para borrar objetos duplicados que muchas veces no vemos en el documento y que son innecesarios y hacen más pesado el documento. Las pestañas, las herramientas y los paneles que ves en la cinta dependen del espacio de trabajo que estés utilizando. En este curso siempre vamos a usar el espacio de trabajo anotación y dibujo. De forma predeterminada, la cinta se encuentra acoplada en la parte superior del área de dibujo. Si quieres cambiar la posición, ubica el cursor sobre alguna de las pestañas de la cinta o sobre un área vacía al final de los paneles. Le das clic al botón derecho y seleccionas Desacoplar
Ahora la cinta estará flotante y puedes acoplarla a la izquierda o a la derecha del área de dibujo, o simplemente dejarla flotando dentro del área de dibujo. En caso de que decidas dejarla flotante, el inconveniente que pudiera surgir es que al mover la cinta hacia los lados o hacia arriba, ella quiere acoplarse nuevamente, y eso no es lo que quieres. Lo que quieres es que esté flotante. Bueno, para solucionar eso, coloca el cursor sobre la cinta, al lado de la palabra ribbon o cinta si tienes el programa en español, y dale clic derecho y desmarca en el menú la opción permitir acoplar. De esta manera podrás mover la cinta sin que se acople. Inclusive puedes sacarla fuera del área de dibujo. También puedes cambiar la apariencia de la cinta. Si ves al lado de la última pestaña de la cinta hay un pequeño botón que es un menú desplegable que te muestra varias opciones para modificarla. Es decir, puedes minimizarlo para mostrar solo los títulos de las pestañas, los títulos del panel o los botones del panel. También puedes recorrer estos diferentes estados haciendo clic en el botón. Veamos el centro de información. El centro de información está en la esquina superior derecha de la ventana de AutoCAD. Es una herramienta útil que te permite acceder fácilmente a documentos de ayuda y encontrar información relacionada con un tema específico. Además, brinda acceso a la tienda de aplicaciones de Autodesk. Demos un breve vistazo a los diferentes componentes del InfoCenter o del centro de información. Tenemos la herramienta Buscar, que te permite encontrar rápida y fácilmente información relacionada con un tema o comando específico. Solo escribes una palabra clave en el campo de búsqueda y aparecerán documentos de ayuda relevantes. Tiene el área de iniciar sesión, que te proporciona opciones para administrar los detalles de tu cuenta, explorar opciones de compra, administrar licencias y cerrar sesión en tu cuenta de Autodesk. Tiene un botón para acceder a la tienda de aplicaciones que, como el nombre lo dice, te permite acceso al sitio web de la tienda para descargar complementos y aplicaciones de Autodesk. La herramienta Permanecer conectado te permite mantenerte conectado con la comunidad en línea de Autodesk. Cuando hagas clic en el botón Permanecer conectado, aparecerá un menú flotante. Este menú ofrece varias opciones para conectarse con Autodesk, como unirse a foros, seguir sus redes y más. Tenemos también la herramienta Ayuda, que te permite acceder a los documentos de ayuda en línea. Este menú ofrece herramientas para acceder a documentos de ayuda en línea, como les acabo de mencionar. Puedes descargar documentos también sin conexión, puedes enviar comentarios o obtener información de productos. Veamos ahora esta pequeña ventana que se llama ventana de línea de comandos. Como ven, está ubicada en la parte inferior del área de dibujo de AutoCAD y se utiliza para ingresar comandos y mostrar la siguiente secuencia del símbolo del sistema. De forma predeterminada, la ventana línea de comando mostrará una línea de texto que te brinda información sobre la acción que debes realizar y las opciones disponibles según el comando o la herramienta que estén activos en ese instante. A medida que continúas trabajando con un comando o una herramienta, los comandos previos se desplazarán hacia arriba y aparecerán en un fondo difuminado justo encima de la ventana de la línea de comandos. De forma predeterminada solo aparecerán las últimas 3 líneas del símbolo del sistema sobre la ventana línea de comandos. Sin embargo, puedes presionar la tecla F2 para mostrar todas las líneas anteriores del símbolo del sistema. Además, puedes aumentar o disminuir el área de visualización de la ventana para mostrar más o menos de los indicadores de comandos anteriores si mueves el cursor sobre el borde superior de la ventana y mantienes presionado el botón izquierdo del mouse para arrastrarlo.
Un consejo útil para los nuevos usuarios es prestar atención a la línea de comandos, ya que es la forma en que AutoCAD se comunica contigo y te informa sobre la acción que debes realizar. Si por algún motivo la ventana no está visible o está apagada en tu área de dibujo, puedes presionar la tecla Control 9 para mostrarla nuevamente. Veamos ahora el View Cube o la vista de cubo. Es una herramienta útil ubicada en la esquina superior derecha del área de dibujo. Su propósito principal es ayudarte a cambiar entre diferentes vistas y orientaciones de tu dibujo o modelo. Puedes cambiar fácilmente entre vistas estándar e isométricas de tu modelo, lo que lo hace perfecto para usar en un entorno de modelado en 3D. De forma predeterminada está inactiva, pero tan pronto mueves el cursor sobre él, se activa y puedes usarla como una herramienta de navegación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a dibujar dos rectángulos, uno dentro de otro, y le vamos a dar una elevación a uno de ellos para entender cómo funciona el View Cube. No te preocupes por las unidades por ahora. Fíjate que cuando selecciona la herramienta dibujar rectángulo, en la línea de comando aparecen varias opciones. Antes de seleccionar el primer punto o esquina del rectángulo, selecciona la opción elevación y le das Enter. Verás que de forma predeterminada el valor de la elevación es 0. Le das Enter y procedes a dibujar el cuadrado. Ahora repites la operación, selecciona dibujar cuadrado, pero esta vez en la línea de comando selecciona elevación y le vamos a dar un valor distinto a 0. En este ejemplo vamos a utilizar 0.2 unidades y procedemos a dibujar el rectángulo. Puede ser más pequeño, pero que quede dentro del otro. En el próximo video veremos en detalle las opciones que tiene cada herramienta del panel de dibujo. Esto es solamente para explicar el funcionamiento del View Cube. Y como ven, a simple vista el dibujo parece un marco para un cuadro. Ahora ve a View Cube y en el pequeño icono de la casita le das clic y va a cambiar tu dibujo a una vista isométrica. Con esta misma herramienta podrás devolver tu dibujo a su posición original. Simplemente hace clic en la casita y luego le das en la parte superior al cubo para restablecer la vista a 2D. Como verás, al pasar el cursor sobre el cubo se van resaltando diferentes partes del mismo, de las esquinas, los bordes, las caras. Vamos a ver qué función cumple cada uno. Por ejemplo, las esquinas se pueden usar para lograr una vista isométrica o para rotar libremente la vista en todas las direcciones. Para rotar la vista libremente, mantén presionado el botón izquierdo mientras arrastra una esquina del View Cube. Los bordes se pueden utilizar para ver tu dibujo o modelo desde un ángulo específico o para rotar su vista libremente. Para acceder a una vista de borde, haz clic en un borde del View Cube y para rotarlo libremente mantén presionado el botón izquierdo del mouse mientras arrastras un borde del View Cube. Las caras. Las caras te permiten acceder rápidamente a las vistas ortogonales. Tenemos la vista superior, frontal, derecha. Por ejemplo, para acceder a una vista superior simplemente haz clic en la cara superior del View Cube. Vemos esta especie de brújula que se utiliza para rotar la vista. Y para hacer eso, solo mantén presionada el botón izquierdo del mouse en el anillo de la brújula y arrastra el cursor en la dirección que deseas girar. Esta opción que aparece aquí al final, la opción UCS, se utiliza para definir en entornos 2D y 3D. La opción UCS en View Cube se utiliza para definir puntos en entornos 2D y 3D. Al hacer clic en la flecha hacia abajo en la opción UCS, aparecerá una lista desplegable con opciones para seleccionar un UCS existente o crear uno nuevo. El término UCS significa Sistema de Coordenadas de Usuario y AutoCAD también incluye un sistema de coordenadas mundial, el WSS, predeterminado como sistema global. Aprenderás más sobre los sistemas de coordenadas en el próximo video. Si el View Cube no se muestra
en la esquina derecha del área de dibujo, se puede acceder a él haciendo clic en la herramienta Ver cubo en el panel herramienta de la ventana gráfica de la pestaña Ver en la cinta de opciones. La barra de navegación. Esta está ubicada a la derecha de su área de dibujo y es donde puedes encontrar herramientas que te ayudarán a navegar a través del dibujo. Estas herramientas incluyen el zoom, el pan. Para activar o desactivar la barra de navegación, simplemente ve a la pestaña Ver en la cinta y haz clic en la herramienta barra de navegación en el panel de herramientas de la ventana gráfica. La barra de estado. La barra de estado te brinda acceso rápido a algunas de las herramientas más utilizadas en el programa. Y si en tu interfaz no aparece la barra de estado, escribe status bar en la línea de comandos, introduces uno y le das enter. Cuando una de estas herramientas esté activa, verás el icono con un fondo color azul. Vamos a ver en detalle algunas de estas herramientas. El espacio modelo o espacio papel. Esta herramienta te permite alternar entre los entornos espacio modelo y espacio papel. De forma predeterminada, cuando abras AutoCAD, estará en el espacio modelo. Aquí es donde puedes crear tus dibujos. Sin embargo, en el espacio papel puedes crear diseños de plantillas y generar diferentes vistas de tus dibujos. Veamos ahora la visualización de la rejilla. Esta herramienta te permite alternar la visibilidad de las rejillas en tu área de dibujo. Para activarla o desactivarla, simplemente haces clic en el icono o presiona la tecla F7. También puedes personalizar la configuración de la rejilla con esta herramienta. Para hacer esto, haz clic con el botón derecho en la herramienta y selecciona la opción Ajuste de rejilla. Esto abrirá el cuadro de diálogo Configuración de dibujo, donde puedes ajustar configuraciones como el espaciado de la rejilla, tanto para el eje X como para el Y. Puedes hacer que en vez de rejillas te muestre puntos también, o puedes hacer que te muestre la rejilla solo dentro de los límites del dibujo. El modo referencia a rejilla. Esta herramienta limita el movimiento del cursor a los intervalos de rejilla especificados. También puedes activarla o desactivarla por teclado usando la tecla F9. Veamos un ejemplo. Si deseas que el cursor se mueva una unidad a la vez en las direcciones X y Y, puedes establecer la configuración del modo de ajuste en una unidad. Para hacer esto, haz clic con el botón derecho en la herramienta Modo de ajuste en la barra de estado y selecciona Ajuste de rejilla. Modo referencia a rejilla. Esta herramienta limita el movimiento del cursor a los intervalos de rejilla especificados. También puedes activarla o desactivarla por teclado usando la tecla F9. Veamos un ejemplo. Si deseas que el cursor se mueva una unidad a la vez en las direcciones X y Y, puedes establecer la configuración del modo de ajuste en una unidad. Para hacer esto, haz clic con el botón derecho en la herramienta Modo de referencia a rejilla y selecciona Ajuste de rejilla. Esto abrirá el cuadro de diálogo Ajuste de dibujo, donde podrás cambiar los espaciamientos para los ejes X y Y. Además, tiene una opción que al seleccionarla ajusta ambos espaciamientos para que tengan el mismo valor. Es decir, que si cambio solo X y le doy Enter, el valor de Y se actualiza automáticamente al mismo valor de X y viceversa. Entrada dinámica. La función entrada dinámica te permite introducir fácilmente comandos y coordenadas sin tener que cambiar a la ventana línea de comandos. Cuando la entrada dinámica está activada, verás que aparecen pequeños cuadros cerca de la punta del cursor a medida que ingresan los comandos. Estos cuadros te permiten ingresar coordenadas y especificar opciones directamente en el área de dibujo. Esto puede facilitar el ingreso rápido de información sin tener que navegar fuera del área de dibujo. Para acceder rápidamente a la función, puedes utilizar la tecla F12 para activarla o desactivarla. Además, puedes usar la tecla tabulador para cambiar entre cuadros de entrada para completar o cambiar los valores. El modo orto. Esta herramienta también puede ser activada con la tecla F8.
Cuando el modo orto está activado, el movimiento del cursor se limita únicamente a líneas horizontales y verticales. Esto significa que solo puedes dibujar líneas que estén en ángulos de 90 grados o líneas ortogonales. Ahora trata de dibujar varias líneas continuas y mira lo que pasa. Veamos el rastreo polar. Esta herramienta restringe el movimiento del cursor a los ángulos especificados y también puedes activarla usando la tecla F10. Para establecer el incremento del ángulo, haz clic con el botón derecho en el botón rastreo polar en la barra de estado. Aparecerá un menú flotante con una lista de incrementos de ángulos predefinidos para elegir. Vamos a seleccionar este que incrementa de 10 en 10 y tratemos de dibujar una línea. Fíjate que si trazo la línea hacia la derecha y comienzo a darle inclinación, cada 10 grados aparecerá una línea guía de color verde y en el cuadro de entrada dinámica al lado del cursor aparece la longitud de la línea y el ángulo. Por supuesto, a medida que la incline va a incrementar el ángulo de 10 en 10. También puedes crear un incremento de ángulo personalizado seleccionando la opción ajuste de rastreo en el menú flotante. Esto abrirá el cuadro de diálogo configuración de dibujo donde puedes ingresar un nuevo valor de ángulo en el campo incrementar ángulo de la pestaña rastreo polar. Dibujo isométrico. Esta herramienta simula una vista isométrica de un objeto 3D mediante la alineación de objetos a lo largo de los tres ejes isométricos principales, donde el ángulo entre cada eje es de 120 grados. Este menú ofrece tres opciones, donde tenemos el isoplano izquierdo, el superior y el derecho. De forma predeterminada, la opción isoplano izquierdo está seleccionada, pero puedes elegir cualquiera de las otras opciones según tus necesidades. Veamos la opción seguimiento de referencia a objetos. Esta herramienta realiza un seguimiento del cursor de forma horizontal y vertical a partir de puntos de referencia a objetos. Puedes usar la tecla F11 para activarla. Por ejemplo, supongamos que deseas dibujar un círculo en el centro de un rectángulo. Puedes usar esta herramienta para encontrar fácilmente el punto central exacto. Primero mueve tu cursor verticalmente hacia abajo sobre el punto medio de la línea horizontal superior, siguiendo la línea guía de color verde hasta que llegues al punto medio de la línea inferior. Al cruzarla te darás cuenta que se dibujan unas pequeñas cruces en ambas líneas. A continuación mueve el cursor sobre el punto medio de la línea vertical. A medida que mueves el cursor hacia la derecha notarás que aparece otra línea de seguimiento y al atravesar la otra línea quedan el par de marcas, el par de crucecitas, y ahora puedes ver las cuatro marcas, ¿verdad?, en los puntos medios del rectángulo. Si mueves el cursor hacia el centro, la intersección de estas dos líneas de seguimiento es el punto central exacto del rectángulo. Fíjate que cuando me paro aquí se muestran las dos líneas de seguimiento. Ahora simplemente haces clic para especificar el punto medio de tu círculo y listo. Referencia a objetos. Esta herramienta fuerza el cursor al punto más cercano de referencia 2D a medida que se mueve el cursor y puedes usar como atajo la tecla F3 para activarla. Esto puede ser extremadamente útil cuando necesitas especificar ubicaciones exactas o alinear tus nuevos objetos con los existentes. Para modificar la configuración de la referencia a objetos, haz clic con el botón derecho en la herramienta y aparecerá un control flotante que muestra una lista de todas las referencias a objetos disponibles. Una marca de verificación junto a una referencia indica que está actualmente activa. Puedes hacer clic en cualquier referencia para activarla o desactivarla. Por ejemplo, al marcar la casilla de verificación punto medio, se activa la referencia a los puntos medios de los objetos existentes en tu dibujo. También puedes seleccionar o anular la selección de todas las referencias a objetos a la vez, haciendo clic en los botones seleccionar todo o borrar todo en el cuadro de diálogo. Una vez que hayas hecho las selecciones, simplemente hace clic en aceptar para aplicar los cambios. Pero antes de salir, vamos a seleccionar
centro geométrico y volvamos al ejemplo del círculo dentro del rectángulo para que veas otra forma de hacerlo. Seleccionamos dibujar círculo, y apenas el cursor toque el cuadrado aparecerá el centro geométrico en el mismo. Hace clic en el centro y luego puedes usar cualquiera de los puntos medios del rectángulo para definir el radio del círculo. Si tiene alguna duda, escribe en los comentarios, y si tienen sugerencia o alguna observación, escríbanla también. Este canal es para intercambiar ideas y ayudarnos entre todos. Veamos esta función que no está predeterminada, pero sí la podemos activar, que es la de mostrar o ocultar grosor de línea. Esta herramienta es particularmente útil cuando trabajas con varias capas o cuando deseas concentrarte en ciertos detalles de tu dibujo. Al activarla nos muestra los grosores de línea en el dibujo. En el espacio modelo muestra los grosores de línea con una anchura en píxeles proporcional, y en las presentaciones en espacio papel muestra los grosores de línea en unidades reales. Veamos este otro, que es visibilidad de anotaciones. Esta herramienta determina si se muestran todos los objetos anotativos o solo aquellos que coincidan con la escala de anotación actual. Los objetos de anotación nos dan información acerca de un elemento, como la longitud de un muro, el diámetro de una arandela o una llamada de detalle. Por lo general, la escala de los objetos de anotación se ajusta de manera distinta a las vistas del dibujo, y de esta escala depende el aspecto de los objetos de anotación al ser trazados. Escala automática. Esta herramienta añade automáticamente escalas de anotación a los objetos anotativos cuando cambia la escala de anotación. Y con respecto a la escala de anotación, esta se utiliza para determinar la altura de texto o la escala general de un objeto de anotación. Es importante que tengan en cuenta que el cálculo de una escala de anotación depende de si el objeto se coloca en el espacio modelo o en una presentación en el espacio papel. Cambiando los espacios de trabajo. AutoCAD tiene diferentes espacios de trabajo entre los que puede cambiar para acceder a diferentes herramientas y funciones. Estos espacios de trabajo incluyen dibujo y anotación, funciones básicas en 3D y modelado en 3D. Para alternar entre estos espacios de trabajo, deberás usar el menú desplegable Cambio de espacio de trabajo. Como te mencioné antes, en este menú verás la lista de los espacios de trabajo disponibles. Selecciona el que deseas cambiar y las herramientas y funciones en la cinta de opciones cambiarán en consecuencia. Ten en cuenta que las herramientas disponibles en la cinta de opciones dependerán del espacio de trabajo activo. Aislar objetos. La herramienta Aislar objetos es una herramienta útil para enfocarse en objetos específicos en tu dibujo. Para usar esta herramienta simplemente haz clic en el botón Aislar objeto en la barra de estado. Esto abrirá un menú flotante con opciones para aislar y ocultar objetos. Para aislar objetos, selecciona la opción del menú desplegable. Luego se te pedirá que selecciones los objetos que deseas aislar. Una vez que hayas seleccionado los objetos, haz clic derecho o presiona Enter para completar el aislamiento. Esto hará que todos los demás objetos en el dibujo sean invisibles, permitiéndote enfocarse en los objetos aislados. Si deseas ocultar ciertos objetos, en lugar de aislarlos, puedes usar la opción Ocultar objetos del menú desplegable. Esto funciona de manera similar a aislar objetos, pero los objetos ocultos no son visibles en el área de dibujo. Para finalizar el aislamiento de objetos o recuperar objetos ocultos, simplemente selecciona la opción Finalizar aislamiento en el menú desplegable. Esto recuperará todos los objetos en el área de dibujo y finalizará el proceso de aislamiento u ocultamiento. En general, esta herramienta es fácil de usar y puede ahorrarte mucho tiempo cuando trabajas en dibujos complejos. Limpiar pantalla. Esta herramienta permite maximizar el espacio de dibujo ocultando la cinta de opciones y todas las barras de herramientas disponibles, a excepción de la línea de comando, la barra de acceso rápido y la barra de estado. Por ejemplo, si estás trabajando en un dibujo grande y complejo y necesitas más espacio en la pantalla, simplemente hace clic en el botón Limpiar pantalla para abrir más espacio. Puedes ver más de tu dibujo y trabajar de manera más eficiente.
Es fácil de usar y puedes marcar una gran diferencia en tu flujo de trabajo. Finalmente veamos la opción de personalización. Esta herramienta es exclusiva para personalizar la barra de estado. Te permite agregar o eliminar herramientas específicas para adaptarse mejor a tus necesidades. Para acceder a la herramienta de personalización, simplemente haz clic en el botón de personalización ubicado en la barra de estado. Una vez que hayas abierto el menú de personalización, verás una lista de todas las herramientas que se pueden agregar a la barra de estado. Fíjate que todas las que tienen una marca de verificación junto a ella están disponibles actualmente en tu barra de estado. Para agregar o eliminar una herramienta, simplemente marca o desmarca de acuerdo a lo que necesites. Bueno, ahora que conoces mejor la interfaz y sus barras de herramientas, vamos a crear un archivo de dibujo desde cero. Porque hasta ahora hemos venido utilizando plantillas o archivos existentes. Recuerda que cuando vimos cómo crear un archivo nuevo, solo te permitía usar plantilla. Y quedó en el aire la pregunta de por qué ocurría esto. Bueno, la respuesta es la siguiente. Esto se debe a que la variable del sistema para inicio o startup está configurada en 3. Para comprobar esto, escribe en la línea de comandos la palabra startup y dale enter. Fíjate que ahora en la línea de comandos aparece la variable y además te está indicando que ingreses un valor nuevo. Pero entre los paréntesis angulares ves que el valor por defecto es 3. Si le das enter sin introducir ningún valor, el sistema toma el último valor que haya introducido o el que tenga por defecto. Para cambiar el cuadro de diálogo y que aparezca la opción crear un dibujo desde cero, vamos a modificar esta variable, la variable startup. Escribe la variable nuevamente en la línea de comando, introduce el valor 1 y le das enter. Y ahora trata de abrir un archivo nuevo. De una vez vamos a aclarar que este cambio no funciona con el comando nuevo en la pantalla de inicio. Pero si vas al menú de aplicación o al menú de la barra de acceso rápido y le das a nuevo, te aparecerá este cuadro de diálogo para crear un archivo de dibujo desde cero. Otra alternativa o atajo es escribir en la línea de comando QNew. La idea es que trabajes con lo que te sientas más cómodo. Algunos prefieren los iconos usando el mouse y otros prefieren atajos de teclado. Antes de continuar, también es bueno que sepas cuál es la diferencia entre una variable del sistema y un comando. Las variables del sistema son parámetros que controlan la forma de trabajar de algunos comandos, mientras que los comandos suelen iniciar una acción o abrir un cuadro de diálogo. Las variables del sistema controlan el comportamiento de los comandos. Los valores por defecto de las operaciones o el aspecto de la interfaz de usuario. Ahora que tenemos este nuevo cuadro de diálogo, vamos a darle un vistazo. Fíjate que ofrece 3 opciones para iniciar un nuevo archivo de dibujo. O sea, puedes hacerlo desde cero, puedes usar una plantilla o usar un asistente. Vamos a iniciar uno desde cero. Si seleccionas la primera opción, comenzar desde cero, vemos que podemos escoger entre la configuración predeterminada del sistema imperial o sistema métrico. Al seleccionar algunas de estas se cargarán las unidades que AutoCAD tenga por defecto. Si inicias un nuevo archivo utilizando una plantilla, como te indica esta segunda opción, simplemente hace clic en el botón usar una plantilla y verás la lista de plantillas disponibles. La plantilla predeterminada generalmente se establece en ACAD.dwt, pero esto puede variar según la configuración de instalación de AutoCAD. Ten en cuenta que cada planilla viene con su propio conjunto de configuraciones de dibujo, como unidades, límites, altura de texto y factor de escala. Una vez que hayas seleccionado la plantilla, simplemente haz clic en aceptar y tu nuevo archivo de dibujo estará listo para comenzar a trabajar. La última opción te permite usar un asistente para crear un archivo de dibujo. Puedes elegir entre las opciones de configuración avanzada y configuración rápida. La opción configuración avanzada te permite establecer configuraciones específicas como unidades de medida, medidas de ángulo y el área de tu nuevo dibujo. La opción configuración rápida, por otro lado, solo te permite establecer unidades de medida y área. Ambas configuraciones usan como base la plantilla ACAD.dwt, como puedes ver aquí abajo en la descripción de cada asistente.
Ok, para utilizar el asistente de configuración avanzada, nos aparece el cuadro de diálogo con la página Unidades marcada. Selecciona el formato de unidad con el que vayas a trabajar, sea decimal, ingeniería, arquitectónico o científico, y configura la precisión para la medición utilizando la lista desplegable Precisión. Allí puedes especificar cuántos decimales quieres que se muestren en tus medidas. Por ahora vamos a dejarlo como está. Haz clic en el botón siguiente y ahora aparece la página ángulo, donde podrás seleccionar las unidades del ángulo de medición, entre las cuales tienes grados decimales, grados, minutos y segundos, grados, radianes y medidas topográficas. Vemos que te permite establecer la precisión de la medición mediante esta lista desplegable. Vamos a coger las medidas topográficas. Haz clic en el botón siguiente y aparece la página Medición de ángulo, que en realidad es para seleccionar la dirección o punto de referencia desde donde vamos a comenzar a medir el ángulo. Las opciones nos aparecen con los nombres de los puntos cardinales y por defecto viene seleccionada la dirección este. Y ves que en el dibujo indica que en esa dirección el ángulo está a 0 grados. Vamos a cambiar la dirección ahora a oeste, a ver qué pasa. Si ves la figura, ahora el valor de 0 grados se desplazó hasta el oeste y los valores de las otras 3 coordenadas también fueron desplazados. Yo traté de usar la opción otro, introduciendo northwest o noroeste y al darle enter aparece un cuadro indicando que no es un valor numérico. Es decir, que si quieres una referencia distinta a los 4 puntos cardinales, debes ingresar un ángulo, un valor numérico. Por ejemplo, 45. Le das enter y ya. El único detalle es que esta opción no cambia los valores que aparecen en la imagen. En este caso no debes guiarte por la imagen, sino por el valor que hayas introducido en la opción otro. Ok, le das clic al botón siguiente, aparece la página Dirección de ángulo, que te permite seleccionar la orientación para la medición del ángulo, bien sea en sentido horario o antihorario. Vamos a seleccionar sentido horario. Finalmente hace clic en el botón siguiente. Aparece la página área donde puedes especificar el ancho y la longitud del área. En este caso vamos a dejarle igual. Le das enter y se creará un nuevo dibujo con la configuración especificada. El asistente de configuración rápida es similar al asistente de configuración avanzada, pero solo te permite configurar las unidades de medida y el área para tu nuevo dibujo. Es importante que tengas en cuenta que los cambios que realices en el asistente solo afectarán el archivo que estés creando. Así que cuando vuelvas a utilizar el asistente te mostrará seleccionadas las opciones predeterminadas del sistema. Veamos cómo cambiar el color del tema. AutoCAD te permite personalizar el color del tema al software según tus preferencias. De forma predeterminada, AutoCAD utiliza el color de tema oscuro, lo que hace que la cinta de opciones, las paletas y otros componentes de la interfaz aparezcan en colores oscuros. Para cambiar el color del tema puedes utilizar el cuadro de diálogo Opciones. Escribe OP en la ventana de la línea de comandos y presiona Enter. Una vez que el cuadro de diálogo Opciones esté abierto, haz clic en la pestaña Mostrar o Display. Aquí verás opciones relacionadas con la configuración de visualización de AutoCAD. En el área Elementos de ventana puedes seleccionar la opción Dark o Light, o sea, oscuro o claro. En la lista desplegable, color del tema para cambiarlo a un tema claro o oscuro, respectivamente. Vamos a seleccionar claro y le damos OK. También tienes la opción de aplicar que te dé una vista previa del cambio, lo que te permitirá cambiar de opción antes de darle OK. En general, el color del tema es una preferencia personal y puede cambiar entre los dos en cualquier momento para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades. ¿Cómo cambiar el color del fondo? AutoCAD te permite cambiar el color de fondo de varias partes del programa.
como el área de dibujo, el espacio de papel, la ventana de línea de comando y la vista previa de impresión. Para ello también utiliza el cuadro de diálogo opciones. En la ventana línea de comandos, escribes OK y presionas Enter. Esto abrirá el cuadro de diálogo opciones. Selecciona la pestaña Mostrar o Display y haz clic en el botón Colores en la sección Elementos de la ventana. Esto abrirá el cuadro de diálogo Colores de la ventana de dibujo. Asegúrate de que la opción Espacio de modelo 2D esté seleccionada en el en el área Contexto, y la opción Fondo uniforme esté seleccionada en el área Elementos de interfaz. Selecciona el color que deseas para el fondo de la lista desplegable color. Vamos a seleccionar el color blanco. Haz clic en el botón Aplicar y cerrar. Esto aplicará el color seleccionado al fondo del área de dibujo y cerrará el cuadro de diálogo. También puedes usar este método para cambiar el color de fondo de otras partes del programa, como la hoja, el espacio de papel, la ventana de la línea de comando y la vista previa de impresión. Espacios de trabajo. Estos espacios de trabajo te permiten personalizar la visualización de herramientas, menús y paletas para adaptarse mejor a la tarea en cuestión. AutoCAD tiene 3 espacios de trabajo predefinidos: dibujo y anotación, 3D básico y modelado en 3D. Cuando abres un dibujo nuevo, el espacio dibujo y anotación es el espacio de trabajo por defecto, que va a estar activo. Este espacio tiene todas las herramientas, menú y paletas necesarios para crear y anotar dibujos en 2D. Los espacios de trabajo de 3D básico y modelado en 3D tienen todas las herramientas, menú y paletas necesarios para crear dibujos en 3 dimensiones. Puedes cambiar fácilmente entre los espacios de trabajo predefinidos haciendo clic en el botón Cambio de espacio de trabajo en la barra de estado. Simplemente haz clic en el espacio de trabajo deseado para convertirlo en el espacio activo para tu dibujo. Además de los espacios de trabajo predefinidos, puedes crear tus propios espacios de trabajo personalizados. Vamos a trabajar ahora con conjuntos de planos. Trabajar con conjuntos de planos en AutoCAD puede cambiar las reglas de juego para administrar proyectos grandes. Imagina tener que hacer referencias cruzadas, imprimir, publicar y hacer cientos de hojas de dibujo manualmente. No solo lleva mucho tiempo, sino que también puede ser bastante confuso. Afortunadamente, AutoCAD tiene una función llamada conjunto de planos que te ayuda a organizar y administrar varios dibujos en un proyecto. Un conjunto de planos es una característica poderosa que te permite organizar varios dibujos de un proyecto de manera ordenada y eficiente. Todos los dibujos de un conjunto de planos actúan como una sola unidad y se muestran en una vista de árbol. Esto facilita la navegación y la búsqueda del dibujo que se necesita. En AutoCAD hay 2 tipos de conjunto de planos: conjunto de planos de ejemplo y conjunto de planos de dibujos existentes. Un conjunto de planos de ejemplo utiliza un conjunto de planos de muestra con la configuración predeterminada para crear un conjunto nuevo de planos en una estructura bien organizada. Esto es genial para comenzar un nuevo proyecto. Por otro lado, el conjunto de planos de dibujo existente se utiliza para crear un nuevo conjunto de planos para organizar los dibujos existentes. Ambos tipos de conjuntos de planos se pueden crear mediante la paleta Administrador de conjuntos de planos. Esta paleta es donde puedes crear, administrar y organizar tus conjuntos de planos. Veamos cómo crear un conjunto de planos de ejemplo. En AutoCAD esto es un proceso simple. Primero, abre la herramienta Administrador de conjuntos de planos, ubicada en el panel Paletas de la pestaña Ver en la cinta de opciones. Como alternativa puedes escribir Shift Set en la ventana de la línea de comandos y presionar Enter para abrir el administrador de conjunto de planos. Una vez que el administrador de conjunto de planos esté abierto, asegúrate de que la pestaña Lista de planos esté seleccionada. Luego haz clic en la flecha
hacia abajo junto al botón Abrir y selecciona la opción Nuevo conjunto de hojas. Nuevo conjunto de planos. En el cuadro de diálogo Crear conjunto de planos, selecciona el botón de opción Conjunto de planos de ejemplo y haz clic en Siguiente. En la página Ejemplo conjunto de planos, selecciona un conjunto de planos de muestra. O busca otro conjunto seleccionando el botón de opción Examinar otro conjunto de planos y le da a Examinar. A continuación, introduce un nombre, una descripción y una ubicación para guardar el archivo en la página Detalle del conjunto de planos. Revise las propiedades del conjunto de planos en la página Confirmar y haz clic en Finalizar. Se creará un nuevo conjunto de planos y se mostrará en el administrador de conjuntos de planos. Puedes agregar varias hojas de dibujo al nuevo conjunto de hojas haciendo clic en el botón derecho en un subconjunto y seleccionando Nueva hoja. También puedes agregar un nuevo subconjunto al conjunto de planos haciendo clic en el botón derecho en el nombre del conjunto de planos y seleccionando Nuevo subconjunto. Una vez que se agregan las hojas y los subconjuntos, puedes abrir una hoja de dibujo y crear el dibujo usando las herramientas de dibujo. Creación de un conjunto de planos de dibujo existente. Para crear un conjunto de hojas de dibujo existente en AutoCAD, sigue estos pasos. Abre la paleta Administrador de conjunto de plano, ve al menú Ver y seleccionando Administrador de conjunto de plano, haz clic en la flecha junto al botón Abrir y selecciona Nuevo conjunto de planos. En el cuadro de diálogo, selecciona el botón de opción Dibujo existente y haz clic en Siguiente. En la página Detalle del conjunto de plano, ingresa un nombre, una descripción y una ubicación para el conjunto de planos. Luego hace clic en Siguiente. En la página Elegir diseños, haz clic en el botón Examinar y selecciona la carpeta donde se guardan los archivos de dibujo. También puedes agregar varias carpetas si es necesario. En el cuadro de la página Elegir diseños, selecciona los archivos de dibujo y los dibujos que deseas incluir en el conjunto de planos marcando la casilla junto a ellos. Haz clic en Siguiente y revisa la información en la página Confirmar. Haz clic en Finalizar y el conjunto de planos se creará y se mostrará en la paleta de Administrador de conjunto de planos. Guardar un archivo de dibujo. Guardar su dibujo en AutoCAD es importante para mantener tu trabajo seguro y para eso tienes varias opciones. La primera, haciendo clic en el icono Guardar en la barra de herramientas de acceso rápido, o bien puedes presionar Control S en tu teclado o escribir Guardar, Save en inglés, en la ventana de la línea de comando y presionar Enter. Si es la primera vez que guardas este dibujo, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como. Busque la ubicación en la computadora donde deseas guardarlo y asígnale un nombre. Luego le das clic a Guardar. El archivo se guardará con una extensión .dwg. Si ya has guardado el dibujo anteriormente y estás realizando cambios, no volverás a ver el cuadro de diálogo Guardar como. Simplemente haz clic en Guardar y sus cambios se guardarán en el archivo original. Si deseas guardar el dibujo con un nombre diferente, haz clic en el icono Guardar como en la barra de herramientas de acceso rápido. Si deseas guardar el dibujo con un nombre diferente, haz clic en el icono Guardar como en la barra de herramientas de acceso rápido o escribe Save As en la ventana de la línea de comando y presiona Enter. Esto abrirá el cuadro de diálogo Guardar como. Asigna un nuevo nombre al archivo y haz clic en Guardar. El archivo original permanece sin cambio. AutoCAD también te permite guardar tu dibujo en versiones anteriores del software, lo que puede ser útil si necesitas compartir el archivo con alguien que usa una versión anterior de AutoCAD. Para hacer esto, cuando estés en el cuadro de diálogo Guardar dibujo como, selecciona la versión que desees en la lista desplegable y luego haz clic en Guardar. Además, AutoCAD guarda automáticamente tu archivo de dibujo cada 10 minutos. Puedes cambiar este intervalo de tiempo escribiendo OP en la ventana de la línea de comando y presionando Enter. Se abrirá el
cuadro de diálogo opciones, vas a la pestaña Abrir y guardar e ingresas a un nuevo intervalo de tiempo en el campo Minutos entre guardados. Haces clic en Aceptar para guardar los cambios. También puedes guardar tu dibujo en la carpeta Web y Móvil de AutoCAD, lo que te permite acceder a tu dibujo en cualquier parte del mundo con acceso a internet y en cualquier escritorio. Para ello, vas a guardar como dibujo en AutoCAD Web y Móvil y en el menú de la aplicación. O bien escribe guardar en Web Móvil en la ventana de la línea de comando. Asigna un nombre al archivo y hace clic en guardar. El dibujo se guardará en la nube con el nombre especificado. Abrir un archivo de dibujo. Abrir un archivo de dibujo en AutoCAD es un proceso simple. Para abrir un dibujo existente puedes hacer clic en la herramienta Abrir en la barra de herramientas Acceso rápido. Esto abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, donde puedes buscar la ubicación donde se guarda el archivo. De forma predeterminada, la extensión de archivo DWG está seleccionada en la lista desplegable, por lo que solo aparecerán los archivos de dibujo con una extensión de archivo DWG en el cuadro de diálogo. Simplemente seleccionas el archivo y haces clic en el botón Abrir. También puedes abrir diferentes tipos de archivos en AutoCAD, como archivos DWS, DXF y DWT. Este último son las plantillas. Y eso lo puedes hacer seleccionando la extensión de archivo correspondiente en la lista desplegable. Además, puedes abrir un archivo de dibujo como de solo lectura, lo que protege el dibujo de cualquier cambio y solo se usa para revisión. Para abrir un dibujo como de solo lectura, haz clic en la herramienta Abrir y en la barra de herramientas Acceso rápido, luego selecciona la opción Abrir de solo lectura en la lista desplegable. Si deseas abrir una vista parcial o una pequeña parte de un dibujo, puedes usar la opción Abrir parcialmente de la lista desplegable. Esto es útil cuando solo necesitas realizar cambios en una pequeña parte de un dibujo grande y complejo. Para usar esta opción, seleccionas el dibujo en el cuadro de diálogo, seleccionas el archivo y luego selecciona la opción. Esto va a abrir el cuadro de diálogo Abrir parcialmente, donde puedes seleccionar las capas cuyas geometrías deseas abrir. Compartir un archivo de dibujo. AutoCAD facilita compartir tus dibujos con otros. Para compartir una copia de tu dibujo, incluidas las referencias externas, puedes usar la herramienta Compartir en la barra de herramientas de acceso rápido. Para compartir una copia de solo lectura, donde el archivo solo se puede ver y no editar ni guardar, selecciona la opción Ver en la ventana Compartir. En la ventana Compartir un enlace a este dibujo. Esto generará un enlace que luego podrás compartir con otro. Alternativamente, si deseas compartir una copia editable, selecciona la opción Editar y guardar una copia en la ventana Compartir un enlace a este dibujo. Esto también generará un enlace que puedes compartir con otro. Ten en cuenta que los cambios realizados en la copia editable no afectarán el archivo original. Eso es todo por hoy. Espero que esta primera parte de este tutorial haya sido útil y que hayas aprendido algo nuevo. No te detengas aquí. Sigue adelante en tu aprendizaje y haz uso de todas las herramientas que AutoCAD tiene para ofrecer. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre AutoCAD y otros programas de diseño, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir